Dios te bendiga mucho. Bienvenido a nuestro programa y él nos va a estar ayudando a debatir este tema sobre el gnosticismo. Surge ahora la pregunta, ¿qué es el gnosticismo y cómo surgió? Lo vamos a hablar un poco de manera introductoria en nuestro programa hoy. ¿Qué podemos nosotros abundar un poco sobre en sí lo que es el concepto de gnosticismo? Cómo surge y cómo inclusive se conoce hasta por datos históricos que casi el cristianismo desaparece por el gnosticismo. Dios tuvo que hacer una intervención divina increíble para que el cristianismo, ¿verdad?, no fuese desaparecido por causa de esta teoría falsa. ¿Qué nos pudiera hablar un poco sobre esto? Sí, los gnósticos vienen de lo que se llamaba la idea esotérica, o sea, lo oculto, lo misterioso. Prácticamente es una unión entre filosofía y teología, y que surge a finales del primer siglo de nuestra era. Y encontramos que principalmente para allá, para Egipto, surge muchas escuelas, porque los gnósticos viene de la palabra gnoxis, que lo que significa es conocimiento. Ellos creían que mediante el conocimiento era la única manera de uno poder conocer a Dios y poder recibir la salvación. Pero lo más básico de ellos es el hecho de que ellos decían que era el conocimiento, a través del conocimiento de uno mismo, a través de la intuición, uno podía llegar, y no todo el mundo, algunas personas podían llegar a lo que ellos llaman el conocimiento superior. Y ese conocimiento superior, al conocerse a sí mismo, ellos lograban a conocer al Dios verdadero y hacían una distinción entre lo que es la materia y lo que es lo espiritual. Y materia era esencialmente malo y espíritu es esencialmente bueno. Entonces, como había esto, entonces ellos decían, por cuanto la materia es mala, Dios no puede tocar la materia. Y como Dios no puede tocar la materia, pues llegaban a la conclusión de que entonces Dios no creó el mundo. Y tienen unas ideas que ya vamos a ver más adelante de cómo ellos dicen que se creó el mundo. Pero la idea básica es que ellos entienden que para ser salvos no es a través de que Dios nos quite los pecados o perdone nuestros pecados, sino que el problema del hombre o del ser humano es que le falta conocimiento. Y que cuando viene al mundo entra a un cuerpo donde hay como un sueño, como un letargo, donde uno pierde la perspectiva de dónde vino, que se supone que uno tenga una mente previa a su existencia en la tierra, que antes sabía cómo había sido creado, de dónde venía, cuál era el propósito de la vida, pero que al entrar al cuerpo, por cuanto el cuerpo es materia y la materia es mala, esencialmente mala, pues entonces se perdía el conocimiento. Sí, entonces, solamente aquellos que por la intuición lograban otra vez el conocimiento de sí mismos para poder conocer a través de ellos mismos al Creador, eran los que lograban el conocimiento superior, y ese conocimiento los hacía salvos de la materia. Mientras que los demás personas del mundo, pues al no alcanzar ese conocimiento superior, pues simplemente no son salvos. Era entonces sencillamente una idolatría al conocimiento. Bueno, y en la palabra se nos dice en Hechos de los Apóstoles claramente que los cristianos, o el término de cristiano, vino a conocerse en la iglesia de Antioquía. En la misma Biblia lo dice, la iglesia de Antioquía comenzó a llamar a aquellos que evangelizaban en el nombre del Señor Jesucristo, comenzó a llamarse cristiano, se usó el término cristiano por primera vez. Ahora, se evangelizaron dos lugares, estaba lo que era la iglesia de Antioquía y estaba lo que era la iglesia de Alejandría. Los de Antioquía fueron más receptivos a la palabra del Señor. En el caso de la iglesia de Alejandría, allá en Egipto, donde estaba la gran paganería, es donde entonces viene a darse en estas escuelas y esto relacionado a los gnósticos.
Sí, algunas personas, pues miren, la escuela de los gnósticos son muy diversas, porque habían cristianos, creyentes de la iglesia del primer siglo, que creían en la filosofía gnóstica, pero no todos los gnósticos eran cristianos. Entonces, aquellos cristianos que vinieron a, entre comillas, el conocimiento de la palabra, pero que eran gnósticos, trajeron con ellos las ideas esotéricas de los misterios, los grupos que se le llamaban como los grupos religiosos de los iniciados, o sea, que tenían que pasar por una iniciación y según iban aprendiendo los misterios de ese grupo, entonces iban subiendo en escala de conocimiento. Era como un tipo de fraternidad, Sí, lo que es hoy en día. Sí, más o menos algo así. Sí, bueno, en nuestro libro Desenmascarando, en la página 125, para los que tienen nuestro libro Desenmascarando, en la página 125, ya allí nos habla un poco sobre lo que viene a ser algo tan contemporáneo que causó, bueno, un escándalo definitivamente para la gente que no conocen la Biblia o sencillamente están alejados del camino del Señor, referente a lo del Evangelio perdido de Judas, en lo cual también vamos a hacer hincapié en esto, lo cual definitivamente viene a ser un documento gnóstico. Fíjese bien, nuestro libro Desenmascarando, página 125, dice claramente: es importante que usted sepa, para prevenirse de cualquier bombardeo engañoso del enemigo, obviamente, o de los medios de comunicación que solamente quieren buscar el dinero o la audiencia. Fíjese bien que las verdaderas escrituras se encontraban en manos de los verdaderos creyentes, pero muchos libros y evangelios falsos aparecían, definitivo. Ahora, para el tiempo de la recopilación del Nuevo Testamento, y esto vamos a tocar un poquito esta parte, para el tiempo de la recopilación del Nuevo Testamento, los cristianos de la iglesia primitiva fueron cautelosamente examinando todos los evangelios y los fueron clasificando en 3 teorías específicas. Escuche, fíjese bien. Número 1, los que eran de forma universal aceptados, los que eran adulterados. Esto fue un ejemplo de los Hechos de Pablo, el pastor de Hermas, otro caso también la Didache, el Apocalipsis de Pedro y las epístolas de Bernabé. Número 3, los que eran falsos en su totalidad, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Matías, los Hechos de Juan y los Hechos de Andrés. Los libros que hoy en día están en el Nuevo Testamento, fíjese bien, eran sometidos a un cierto análisis. Aquí en nuestro libro Desenmascarando, página 125, lo explicamos. Número 1, era sometido a este análisis si fue escrito por un apóstol de Jesucristo. Número 2, si poseía una alta jerarquía espiritual indiscutible. Número 3, si había sido universalmente aceptado por todas las congregaciones de la verdadera iglesia. Número 4, si existía la prueba de que el determinado evangelio había sido indiscutiblemente producto de una inspiración divina, escúchelo bien, para la cual se tomaba en cuenta que la autoridad de la verdadera escritura se basa en 2 puntos fundamentales. Número 1, el gran consolador que Jesucristo prometió y que ya había llegado, este es el Espíritu Santo. Número 2, en que los verdaderos creyentes en el Señor poseían o tenían también el don de discernimiento. Ahora, hoy en día, ¿verdad? Ejemplo del caso del Evangelio perdido de Judas, la National Geographic recientemente saca un reportaje completo sobre esto, obviamente el enemigo detrás de bastidores, para desacreditar por completo la Biblia. Doctor Paz, ¿qué usted nos puede hablar un poco sobre lo que es el Evangelio perdido de Judas? La traba del enemigo para tratar de desacreditar a la Biblia y para que la gente que no creen o que tampoco también buscan no creer para autojustificarse, ¿qué traba o cómo se pudiera explicar este fenómeno que supuestamente habla sobre que Judas era amigo de Jesús y él no lo quería traicionar, pero que tuvo que hacerlo para que Jesús cumpliera su propósito, algo que es totalmente falso y que no va de acuerdo a la palabra del Señor, como lo leímos ahora? ¿Qué nos puede hablar un poco sobre el Evangelio perdido de Judas? Había una secta entre los gnósticos, que era la secta de los cainitas, y que ellos se encontraban allá en Egipto. Se encontró en la década de los 70, como del 75 al 80, un documento que contenía el Evangelio según Judas Iscariote. Y ese evangelio fue rodando
lo hurtaron, lo sacaron fuera del país, lo llevaron a Estados Unidos, a Suiza, a muchos sitios, y finalmente en el 2001, 2002 en adelante, empieza a trabajarse para darse a conocer qué era lo que realmente estaba diciendo ese evangelio. Bueno, este grupo o secta de los cainitas, que eran gnósticos, ellos, su principal punto es que ellos trataban de colocar como héroes aquellos personajes de la Biblia que realmente se ven como que fueron rechazados como grandes por causa de sus pecados, de sus caídas. Por ejemplo, lo que quiero decir es que Caín, para la Biblia, Caín pecó al matar a su hermano Abel. Sin embargo, los gnósticos dicen que la realidad era que eso tenía que ocurrir y que fue Caín un instrumento de Dios para que se pudieran dar unas cosas. Así que justifican hechos de pecado y hechos contradictorios con el propósito de decir que esa gente que se señaló como personas que habían caído en pecado o que habían hecho cosas que eran dignas del señalamiento divino, realmente lo que habían hecho era cumplir los propósitos eternos de Dios. Y eso es lo que ocurre con el Evangelio según Judas Iscariote. Como dijiste, en el National Geographic apareció en el 2006, en mayo del 2006, aparece publicado, ya cuando se acercaba la Semana Santa, porque esto era todo publicidad para desacreditar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la aparición del Evangelio de Judas como si fuera algo que es superior a lo que la Biblia enseña. Cuando Irineo ya había hablado acerca de él, antes de que la gente conociera cuál era el Evangelio, como algo herético, como algo totalmente antibíblico. Ahí presentan a Judas como que Dios de antemano había planificado de que Judas Iscariote entregara el cuerpo materia del Señor Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, y que Judas no era otra cosa que un instrumento divino para que el propósito de Jesucristo en la tierra se cumpliese, pero que cuando fue el momento de la crucifixión, realmente el que murió allí no era Cristo, el Cristo verdadero, sino el Cristo cuerpo, carne, que para ellos había una diferencia entre los dos. Sí, o sea que era un principio ya establecido entre los gnósticos, que aquellos que eran los malos, los que habían hecho el mal, pues sencillamente para ellos eran un instrumento del Señor. Sí, está ahí el principio como de predestinación, o sea, tú no puedes hacer nada si yo no lo he declarado con anticipación. O sea, que Judas aparece con el propósito de que Jesús entregue su cuerpo. Entonces, eso de que lo traicionó, según los gnósticos, pues mira, eso no fue real, sino que lo único que él hizo, como él era el único de los apóstoles, según ellos, que conocía verdaderamente al Maestro, y que el Maestro en secreto, ahí está la palabra de misterio, de secreto, le había dicho que él había venido al mundo para entregarlo a él, para que su cuerpo de materia fuera crucificado, pero que lo que estaba haciendo, iba a hacer, era la voluntad de Dios. Bueno, lo cual es una mentira, porque de conocer más al Maestro, yo diría que conocía más las ofrendas, pues eso era lo que él se robaba siempre, la misma Biblia lo especifica y lo dice claro. Fíjese bien, entonces en nuestro libro Desenmascarando, página 124, nos habla un poco sobre lo que es este supuesto evangelio perdido de Judas. Es un volumen que consta un total de 66 páginas de tapa de cuero y papel de papiro que unos sacerdotes encontraron, esto fue en la década del 70, en el 1970, en unas cuevas cerca de El Minya, ya que estuvo durante 30 años sin que nadie pudiera comprobar en sí su autenticidad, o en sí, ¿verdad?, también tuviera la capacidad de traducirlo.
Fíjese bien, este evangelio mentiroso, como es el evangelio perdido de Judas, luego de haber sobrevivido por un total específico de 1600 años, gracias al clima seco en el desierto, casi se convirtió en polvo al pasar 16 años en una caja de seguridad en la costa del estado de Nueva York. Esto fue específicamente en el ambiente húmedo allá en Long Island. Fíjese bien, en el 2001 lo adquirió la Fundación Maecenas, que comenzó su proceso de restauración para luego entrar en colaboración en conjunto con la National Geographic y darle promoción a todo este asunto. Lamentablemente, lo que siempre va a buscar en su mayoría, ¿verdad?, por no decirlo de una forma incorrecta, un medio de comunicación va a ser generalmente la audiencia o el dinero, definitivamente si es secular, audiencia y dinero, aunque sea a costa de, lamentablemente, tapar la verdad. Fíjese bien, se concluyó que por ser un libro genuino, supuestamente, debido a las pruebas de análisis de carbono 14, que probó ser escrito alrededor del año 300 después de Cristo. Ahora enseguida se forma, ¿verdad?, como lo dice nuestro libro y nosotros hemos venido hablando aquí, escandalosamente, de que expertos han comprobado la autenticidad del libro, como diciendo o afirmando que entonces el libro es cierto. Pero nos dice la fecha, que fue alrededor del 300 después de Cristo, y ya para aquella fecha las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento habían sido todas recopiladas, y fueron recopiladas de acuerdo, ¿verdad?, a los ciertos puntos que nosotros incluimos. Cientos de manuscritos y libros falsos aparecían para aquel entonces. No quiere decir que porque haya aparecido sea un libro verdadero. ¿Qué nos puede abundar un poquito, doctor Paz, relacionado, ¿verdad?, a esta mentira del enemigo? Hay que señalar algo. Aunque esto es lo que apareció fue esto. Ese papiro. Sí, pero ¿qué sucede? Sí, era un códice. Entonces, vamos a pedirle, no sé si un camarógrafo nos puede tomar por aquí. En sí, ¿verdad? Lo que, como dice el doctor Paz, lo que aparece en realidad viene a ser esto de acá. Eso en sí que usted puede ver allí, aquí en la revista, eso viene a ser lo que se llama o se define como el Evangelio perdido de Judas, que escandalosamente la National Geographic viene a promocionar como que es algo que se prueba su autenticidad. Pero como venimos explicando, en aquel momento miles y cientos de libros aparecían falsos, y la iglesia misma, para recopilar las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, lo sometían a un cierto análisis. Sí, pero realmente, aunque esto está escrito en copto, que es la lengua de los egipcios para el tiempo de Jesús y de los apóstoles, y también posteriormente, realmente es una traducción de un original en griego del año más o menos del 124 más o menos. Por eso es que se le está dando tanta importancia a esto, porque aunque que se encontró es del año 300 y pico, pues se comprobó que realmente es copia y a la vez una traducción de un manuscrito que se piensa que fue como para el año 124, 128, que fue escrito originalmente en el griego koiné, que era el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, que es el lenguaje, el vulgo de la población, del pueblo. Por eso es el escándalo, entonces. Sí, entonces, sí, pero por eso es una de por qué se forma el escándalo. O sea, que al final del primer siglo había un movimiento que ya se estaba haciendo fuerte, que para el segundo siglo fue fuertísimo, acerca de la idea gnóstica del conocimiento, salvación por conocimiento superior. Pero hay que señalar que estos escritos, escritos en la lengua griega, desaparecieron casi por completo, porque la iglesia los persiguió, los quemaron, hicieron muchas cosas con ellos, pero fueron atacados por Irineo de Lyon, por Hipólito de Roma, por Tertuliano, por Clemente de Alejandría, Orígenes
y Epifanio de Salamina, entre otros que también eran apologetas y defendían el Evangelio de todas estas corrientes filosóficas que se levantaban en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dije hace un ratito, algunos de esos escritos se tradujeron al copto, que es la lengua literaria de Egipto antiguo, como el Códice de Asqueu o el de Bruce, descubierto en los siglos XVIII y XIX. Y también en el 1945 se encontraron una vasija herméticamente cerrada en Nag Hammadi, que era en el Alto Egipto, que contenía una biblioteca de 13 códices con un total de más de 50 escritos. Y era lo que tú habías mencionado en tu libro, que aparecía el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Tomás. También aparecía el papiro gnóstico de Berlín 8502, que contenía un Evangelio de María. Okay. Y eso fue en el 45, pero después en la década 70 pues aparece del Evangelio de Judas. Y aquí tenemos una copia del Evangelio de Judas, que se vende en las librerías. Así que es interesante esto de los manuscritos, porque nos hace poder tener una idea más clara de quiénes eran los gnósticos, cómo pensaban, cómo una secta como los cainitas lograron escribir un evangelio a nombre de Judas Iscariote, como si Judas Iscariote lo hubiera escrito él mismo, donde da la perspectiva gnóstica, rechazando la perspectiva de los verdaderos evangelios que aparecen en nuestro canon. Tremendo. Bueno, y ya hablando, ¿verdad?, en el aspecto de lo que tiene que ver en la actualidad, relacionado al misticismo, ya hablando del misticismo hoy en día, definitivamente, lo que es el concepto de la nueva era viene a formar parte hoy en día de lo que es el gnosticismo, y fíjese cómo inclusive hasta muchos jóvenes creen esto de la nueva era. Puerto Rico también es la nueva era, y de ahí sale la necesidad también de hacer nuestro libro, Desenmascarando. Fíjese que en la página 108 nos dice que el Dios de esta falsa religión es un Dios impersonal, ya que no es más que una energía interior. Esto es lo que especifica la nueva era. Es una energía interior, pero interior de la persona. Ellos establecen que solamente nuestro ego es capaz de poder tener la capacidad, o es capaz de tener tiene la capacidad de enfrentar nuestra paradoja en los tiempos modernos, y en donde la ciencia y la tecnología viene a dar la solución fundamental a todos los problemas del hombre. Ahora, ¿qué es lo que pretende hacer la nueva era? Es sencillamente reconciliar aquello que es contradictorio. Fíjese bien, el Dios personal, el Dios todopoderoso, nuestro Señor, que lo incluye, y el Dios que ellos llaman el Dios energía, que se confunde con la materia. Ahora, lo cual proviene también esto del panteísmo, que es la doctrina que identifica en sí el universo con Dios, pero cuya reflexión debe de partir acerca de un conocimiento de la realidad divina, y después poder especular de la relación entre lo divino y lo no divino. Eso es parte en sí, algo bien básico de explicar qué es la nueva era, y lamentablemente hoy muchos jóvenes creen en la nueva era. ¿Qué se pudiera abundar relacionado a esto, doctor? Lo peor de esto, de la nueva era, es que esto no es nada de nueva era. O sea, estos son como ideas esotéricas de los misterios, cosas muy antiguas que lo han venido sacando para como otra treta del enemigo para distorsionar el evangelio. Mire, esto se ha metido tanto hasta en las iglesias,
Ya es normal de que muchas personas, aún en las iglesias, dicen, no, necesito un tiempo de meditación. Otros hablan acerca de que no tiene nada de malo los ejercicios yoga. Y esto de la aromaterapia, musicoterapia, y cuántas cosas que supuestamente son nuevas, que se están introduciendo hasta, mire, hasta en las oficinas de doctores que son cristianos. Usted abre la puerta de la oficina, cuando entra, lo primero que percibe es ese olor, y para que, como usted va a esperar 10, 15, 20 o media hora en lo que el médico va de oficina en oficina, moviéndose en su oficina general, pues que usted tenga su terapia, porque eso es relajación y todo. Y hoy día, las iglesias hay un sincretismo religioso terrible, porque ideas de todas esas religiones antiguas a través del movimiento de la nueva era se han metido dentro de la iglesia. Y eso también ha arropado mucho a nuestra juventud. Yo he estado hablando hasta con jóvenes cristianos que me han dicho, miren, nos han invitado a reuniones que son como tipo de congresos, en los cuales nos enseñan a que podamos aprender el estar reposado, relajamiento, meditación. Toda meditación trascendental, todas estas cosas, como algo que te va a ayudar a manejar el estrés. Entonces entran por ahí. O sea, la necesidad de no estar en depresión, la necesidad de estar relajado, la necesidad de que los trabajos que te dan mucha tensión en el cuello, en los músculos, tú puedes empezar a relajarte hasta que te llevan a poner tu mente en blanco. Y la palabra del Señor es muy clara en eso. Nuestra mente tiene que estar ocupada en la oración, en el considerar la palabra, en el aplicar constantemente la palabra de Dios por medio de la fe, a fin de que Cristo viva su vida en nosotros. Y si en vez de estar aplicando nuestra mente al ejercicio de la fe, la vamos a dejar en blanco, lo que realmente estamos es abriendo las ventanas y las puertas para que espíritus de diversas doctrinas y espíritus demoníacos vengan a intentar meterse en una casa que ya fue, que ya está limpia por causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, bueno, definitivamente, y verdad, en esto yo pongo el ejemplo, inclusive en las universidades hay profesores que hasta ponen a los alumnos para que hagan la meditación, para que mediten, para que supuestamente hagan ciertos ejercicios de relajamiento, y son cosas que ya se están dando. Lo que nos llama también la atención en cuanto a Nueva Era se refiere, es que supuestamente esta teoría pretende como que unificar o unir todas las religiones para hacer una religión universal. Y la gente que, de lo que mucho se habla hoy en día, que han tenido encuentros con extraterrestres, que han tenido encuentros con ovnis, se ha probado en encuestas que siempre han tenido algo que ver con Nueva Era, o que siempre han tenido que ver algo con hipnotismo, o con cosas relacionadas también a este asunto. En sí, sabemos que de acuerdo a la Biblia va a haber un líder universal que se va a levantar aquí, un llamado anticristo. Obviamente, pues él no se va a hacer llamar como anticristo, sencillamente va a aparentar como ser la salvación a todos los problemas de la humanidad. Y va a tratar de tomar esos puntos para dirigir la adoración a él. Que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, sacar en conclusión sobre todo esto. Sí, pero fíjate, es lo que cada religión, el Dios supremo, es realmente el Dios de la Biblia. Porque ellos dicen, no, que si Confucio, que si Alá, que si aquel, si el otro. Realmente esos son nombres para un mismo Dios. Y que realmente hay un solo Dios y que puede
agrupa a todas las religiones del mundo y como hay un solo Dios, pues todos podemos estar bajo la misma cobertura. Pero yo quiero aquí hacer un señalamiento. Por ejemplo, cuando los musulmanes dicen que Alá es Dios y que el Jehová de la Biblia es lo mismo que Alá, entonces yo tengo que discrepar. ¿Por qué? Porque Mahoma viene de una aldea de la cual el dios de esa aldea era el dios de la luna. Y el dios de la luna se llamaba Alá. Pero cuando Mahoma tiene la supuesta experiencia de iluminación, entonces él sube de categoría al dios de la luna, al dios creador de todo el universo. Y entonces, independientemente de del significado o la variedad de significados que pueda tener la media luna esa que aparece en los centros de adoración de los musulmanes, las mezquitas, sí, de la mezquita, realmente lo que te está diciendo ahí, al que sabe de dónde sale esto, es que Alá es el dios de la luna. ¿Y cómo va a decir que el dios de la luna es el dios creador del cielo y de la tierra? Porque no es lo mismo. Además, Alá no es Padre, no es Hijo y no es Espíritu Santo. Y entonces, es importante que nosotros sepamos que la Biblia sí dice que Jehová es Dios. También dice que Jesucristo es Dios hecho carne, hecho hombre, y que el Espíritu Santo es Dios, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Y no es lo mismo que lo que menciona las otras religiones acerca de lo que ellos dicen que es el Dios del universo. Es lo mismo, ¿verdad? Como se diría en términos hebreos, Jehová, Yahvé, Hashem, Señor, Padre. Y el asunto es que es por haber una rivalidad entre estos primos hermanos que son los árabes y los judíos, y ellos pues tratar de seguir un patrón propio de una adoración a Dios, y lamentablemente pues es la incorrecta. Continuando al hablar, ¿verdad?, sobre el gnosticismo, fíjese bien, en la nueva era, el gnosticismo hoy en día, Jesús es reducido a un maestro obsoleto, una vieja religión que viene a ser llamada una religión supuestamente superada. Escúchelo bien, por lo cual ellos mismos creen haber superado a Jesucristo. Esta es una cosa increíble. Ellos se creen capaces en su propia prudencia de la autorrealización espiritual y de entrar en lo que viene a llamarse, ¿verdad?, en sí de lleno, la cultura holística, que viene a ser una mezcla de diferentes religiones, que fue lo que en sí viene a marcar la arrogancia del gnosticismo. Escúchelo bien, la nueva era en sí no posee tipo alguno de jerarquía como tal, no tiene dirección ni ningún tipo de orden espiritual, ni tampoco posee ningún tipo de dogma. Usted lo puede leer, estamos, ¿verdad?, haciendo referencia a nuestro libro Desenmascarando, página 109, para explicar un poco sobre el tema. Fíjese bien. Por eso, debido a que no hay normas, debido a que no hay leyes, no hay reglas, pues viene a ser bastante atractiva para el hombre, específicamente o muy específico para los jóvenes. Generalmente el joven lo que quiere es vivir, bueno, no es, en su mayoría, la gente que no están buscando del Señor, una vida a lo que dé y a lo que salga, y una vida en la cual no haya sometimiento. Es lo que inclusive hasta las mismas estrellas de rock llaman como anarquía, o dan promoción como revélate con tu padre, revélate con tu madre. En sí es como que tratar de llenar un vacío que hay en la gente por buscar de algo divino, y a la vez autoengañarse y ir por un final de camino de muerte. ¿Qué nos pudiera abundar un poquito referente a esto de la nueva era? Bueno, realmente la nueva era se ha metido en las ideas cristianas, yo digo como colándose, en una forma muy sutil. Yo lo que debo de decir en este momento es que los pastores tenemos que tener mucho cuidado, y debemos de tratar de investigar un poco acerca de las sutilezas que usan
la gente de la nueva era y identificar cualquier forma de idea errónea que tratan de colar, de meter dentro de la iglesia. Y por eso es tan importante, Miguel, el espíritu, el don del discernimiento de espíritus, en la iglesia. Porque con cualquier opinión que se pueda dar dentro de la iglesia de algo que podamos hacer entre nosotros que da apariencia de ser bueno, no necesariamente es bíblico. Y todo esto que tiene que ver con la nueva era se va metiendo con mucha sutileza en la mente, no solamente de los jóvenes, sino también de los adultos, con ese deseo de saber algo más, de explicar algo más, de tener un conocimiento supuestamente mayor, y introducen este tipo de herejía dentro de la iglesia del Señor. Mira, una de las cosas, por ejemplo, en el caso de los gnósticos, que muchas ideas gnósticas están metidas en este movimiento de la nueva era, es que, como había dicho al principio, lo básico es que como la materia es esencialmente mal y el espíritu es esencialmente bueno, entonces los gnósticos pensaban que afirmar si esto era de esa forma, entonces Dios no podía tocar la materia, de tal manera que Dios realmente, según ellos, no creó al mundo, sino que lo que Él hizo fue mandar unas emanaciones tras otras, y cada una de esas emanaciones del verdadero Dios se fue alejando tanto y tanto de Dios, hasta que las últimas emanaciones no tenían conocimiento de Dios, y que esa última emanación creó lo que conocemos como el cielo y como la tierra y el lugar donde nosotros estamos viviendo. Y como cada una de esas emanaciones conocía cada vez menos y menos y menos y menos a Dios, y llegaron a ser hostiles en contra de Dios, entonces llegaron a hacer o a crear como un Dios distinto al verdadero Dios, el cual es responsable de todas las cosas creadas en el mundo. Miren, en el Evangelio de Juan está atacando las ideas gnósticas. Y Juan comienza su evangelio con una tremenda y resonante afirmación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Y luego insiste en que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Juan lo que está diciendo, mire señores, no fue ninguna emanación en nada, fue el Dios verdadero. El Dios verdadero creó al mundo, creó al hombre, creó la materia. Todo sale de Él, todo es para Él. Y no solamente eso, sino que Dios amó al mundo, de tal manera que Dios... Ahora, cuando se distorsiona la palabra de Dios, mire, siempre se ha tratado de distorsionar la palabra de Dios, desde el principio. Cuando Adán y Eva, que eran monoteístas, después sus descendientes, unos siguieron monoteístas y otros se convirtieron en politeístas. Y así, a través de generación tras generación, unos buscan a Dios de verdad y otros se encargan de estar adulterando la revelación divina, de tal manera que se vea desde una perspectiva humana, todo realmente se ha revelado a la humanidad por medio de la naturaleza, por medio de la palabra escrita y por medio en nuestro tiempo de Jesucristo, el Logos, el verbo de Dios, la palabra de Dios, que transforma, que restaura, que bendice. Pero para que esa efectividad de la palabra de Dios no sea una realidad en tu vida y en la mía, pues el diablo con sus secuaces ha intentado a través de
todas las generaciones de distorsionar la inspiración de la palabra, la revelación de la palabra, la revelación de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, y como veníamos repitiendo en nuestro programa, bien importante también, relacionado al Evangelio perdido de Judas, relacionado al gnosticismo, relacionado a todas estas cosas que hemos hablado anteriormente, definitivamente lo que el enemigo quiere buscar es el desacreditar la palabra del Señor. Y obviamente el Evangelio perdido de Judas no viene a ser una inspiración de alguien que estuvo con Jesucristo, mucho menos. Fíjese bien, vamos a repetir nuevamente cómo era que antes de la recopilación de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, qué era lo que la iglesia del primer siglo de la era cristiana tomaba en cuenta para la recopilación. En la página 125 de nuestro libro Desenmascarando, fíjese bien, ellos distinguían ciertas categorías, o distinguían de acuerdo a 3 categorías específicas, mejor dicho. Número 1, los que eran de forma universal aceptados, los que eran los adulterados, y aquí mencionamos algunos nombres como fueron los Hechos de Pablo, el Pastor de Hermas, la Didache, el Apocalipsis de Pedro y las epístolas de Bernabé. Número 3, los que eran falsos en su totalidad, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Matías, los Hechos de Juan y los Hechos de Andrés. Los libros que hoy en día están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que obviamente pues son los indiscutiblemente verdaderos, fueron sometidos al siguiente análisis. Escúchelo bien. Número 1, si fue escrito por un apóstol de Jesucristo. Número 2, si poseía una alta jerarquía espiritual indiscutible. Número 3, si había sido universalmente aceptado por todas las congregaciones de la verdadera iglesia. Y número 4, si existía la prueba de que el determinado evangelio había sido indiscutiblemente producto de una inspiración divina, para lo cual obviamente se tomaba en cuenta que la autoridad de la verdadera escritura se basaba en 2 puntitos bien fundamentales. Número 1, definitivo, el gran consolador que Jesucristo prometió y que había llegado, el Espíritu Santo. Cristo en una ocasión dijo: os conviene que me vaya porque vendrá a vosotros otro consolador. Quiere decir que fue el primero, pero viene ahora otro consolador. Este es el Espíritu de verdad. Y él dijo, el cual no solamente estará con vosotros, sino también en vosotros. Viene a estar Dios mismo dentro de nosotros para poder vivir la vida en el Espíritu y para poder seguir hacia adelante en todo. Número 2, en que los verdaderos creyentes poseían el don de discernimiento, y podemos añadir también que en la referencia que hace el autor de la Biblia, o en la referencia que el autor del determinado libro en el Nuevo Testamento de la Biblia hace referencia de los demás autores, como por ejemplo Pedro, que hace referencia a los escritos de Pablo como escritura. Ahí nosotros tenemos un ejemplo. Ahora yo le voy a invitar a usted a que me acompañe a leer en la Biblia la santa palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fíjese bien cómo ahí Pedro hace referencia de los escritos de Pablo y cómo se comprueban como verdaderos. Casi en todas sus epístolas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, escúchelo bien, como también las otras escrituras para su propia perdición. Eso lo dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Doctor Paz, así, bueno, creo que tenemos ya un poquito tiempo para finalizar, aproximadamente 7 minutos, pero resumiendo todo lo que hemos hablado ya en nuestro programa, ¿qué nosotros pudiéramos hablar un poco referente a, o qué conclusión pudiéramos llegar referente a este tema? Bueno, debo de decir, ya a modo de conclusión, que detrás de las publicaciones actuales de los escritos gnósticos, lo que se busca es, número 1, desacreditar la palabra de Dios. Número 2, es un ataque arrésimo que le están haciendo a la Iglesia Católica, porque quienes están produciendo este material quieren contradecir a la Iglesia Católica, porque la están creyendo o aceptando
que ellos son los que guardan el verdadero depósito de la fe. Pero más allá de esa intención de los católicos, hacia los católicos, lo que hay detrás de todo esto es, hermano, esta es la realidad. Lo que hay aquí es mucho dinero, porque se dieron cantidades exorbitantes de dinero por conseguir estos manuscritos, para llevarlos a donde expertos, y después, mire, se han hecho un sinnúmero de libros. La National Geographic publicó varios libros, uno como publicaron, bueno, hay varios libros que publicaron más, lanzaron en las revistas toda la promoción para que se pudiera vender el libro. Cuando fui a comprar este libro no lo pude conseguir primero en español porque ya se había agotado, y en inglés también estaba agotado en Puerto Rico. Y usted sabe los millones de dólares que produjeron alrededor del mundo entero con esa tirada, solamente unos días, unas semanas antes de la Semana Santa, tiempo en que esta gente sabe que la gente está más receptiva para oír cualquier cosa después de que sea de religión. Así que por 2 años consecutivos lanzaron diferentes ataques contra la revelación y la inspiración de la Sagrada Escritura, con manuscritos y código de Da Vinci y todas esas cosas, con el propósito de sacar dinero. O sea, detrás de todo esto lo que se buscaba era sacar buen dinero y desacreditar la palabra de Dios. También sacaron, otra cosa que sacaron fue la supuesta tumba de Jesús, de que Jesús se había casado con María Magdalena y que habían tenido un hijo y ese hijo murió y eso lo guardaron, y que Jesucristo nunca murió y que eso de haber muerto en la cruz del Calvario, eso fue una farsa. O sea, todo esto es una trampa diabólica para tratar de distorsionar. Pero también, miren, el Señor dice que cuando una persona rechaza la verdad de Jesucristo, entonces lo próximo que le va a pasar es que un espíritu de error, un espíritu de mentira, le va a llenar la cabeza de ideas contrarias a la palabra de Dios. Porque si no tomamos en cuenta a Dios en todo asunto de nuestra vida, lo próximo que nos va a esperar es que un espíritu de error tome control de nuestros pensamientos. El Señor reprenda tal cosa, y por eso es tan esencial no solamente que el verdadero cristiano esté en la búsqueda, en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, sino también en la aplicación de la palabra de Dios por fe a su propia vida, para que la vida de Cristo se convierte en la ropa, en la armadura del cristiano, como le dice Efesios capítulo 6, para poder resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Así que yo concluyo, todas aquellas falsas doctrinas que se han levantado a través de los tiempos, lo que buscan es distorsionar la revelación, la inspiración de la palabra, distorsionar lo que realmente es el mensaje del cielo, de Dios, para nosotros los seres humanos que tenemos la necesidad apremiante de vivir, de depender de la vida de Dios en nosotros, para poder agradarle en todo. Amén. Bueno, definitivamente el Dios de todo esto viene a ser el Dios dinero, pero queremos que antes de terminar nuestro programa, usted nos acompañe rápidamente en un texto en la palabra del Señor, Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21. Repetimos, Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21, dice algo bien interesante referente, ¿verdad?, a estas doctrinas de error. Escúchalo bien. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Repetimos rápidamente este versículo
Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21, dice claramente: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, y hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Definitivamente el conocimiento de la Biblia tiene que ser parte, pero no algo que podemos idolatrar o usar para distorsión. Así que no nos queda más que despedirnos. Dios les bendiga, Dios les guarde hacia adelante en el Señor. Soy el evangelista Sánchez Ávila, en conjunto con el doctor Pedro Paz. Se les quiere, se les ama en el Señor.